Lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo, estamos en Habla el Pueblo electoral. Estamos acompañados esta noche nuestros panelistas que nos están dando sus propuestas. Está con nosotros Jorge Villacorta, candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, Manuel Danmert, candidato al Congreso por Frente Amplio, y Carlos Andestreyes, de Acción Popular. ¿Qué se va a hacer en el tema de lucha ante la corrupción? Mira, primero hay que ubicarnos. Según el Contralor, el 10% del presupuesto, que ahorita está en 138.000 millones de soles, se va en corrupción. Es decir, estamos hablando de alrededor de 14.000 millones de soles. Entonces, ese es el tema. Cuando alguien dice se roba pero hace obra, significa que hace obra a la mitad o no hace la obra, o de 10 obras hace 3. Entonces, el primer ejemplo que hay que darlo es desde la cabeza. El propio presidente tiene que dar un ejemplo de transparencia y honradez y, por supuesto, fiscalizar a los ministros y de ahí a todos sus directores generales. Aprobar una de las leyes que está planteada y que no se quiere aprobar. Muerte civil a los corruptos y a los corruptores. Esto es la ley por la cual dejan cualquier función pública y cualquier relación con la función pública, ambos, los que han corrompido y los que han caído en la corrupción. Eso en el Perú es una medida indispensable, si no, todo va a pasar por agua tibia y la corrupción va a seguir inundando el país. Es un tema amplio, complejo. Estoy de acuerdo con el dato que plantea Jorge de acuerdo, porque la corrupción se cuantifica. 10.000 millones de soles son 2 sectores, 2 ministerios, dependiendo de qué ministerios son, ¿no? Y se siente, ¿no? Ponlo en colegios, en hospitales. En general en unidades, ¿no? Entonces, roba pero hace obra, pero hace mucha menos obra de la que debería hacer. Entonces, la ecuación es que no robe y haga obra, ¿no? La Contraloría, para dar un dato más, porque es bueno conversar con datos, la Contraloría cubre solamente el 20% de controladores, para llamarlo de alguna manera, que ellos le pagan, solamente cubren el 20% de todas las entidades nacionales. El otro 80%, cuando hay gente de la Contraloría, la paga el mismo funcionario, el mismo alcalde, el mismo gobierno regional. Un segundo. Mira, por lo tanto, es juez y parte. Entonces hay que reformar, hay que completar la Contraloría. Ustedes han hablado del Contralor, sin embargo surge la pregunta, ¿quién controla al Contralor? Y de hecho ha salido ya en este debate político que hay señalamientos porque se entregaron consultorías y el Contralor aparentemente habría estado, por decirlo menos, conocedor del tema. El Congreso lo puede citar inmediatamente una comisión de fiscalización. El Contralor tiene el antejuicio político. ¿Quién controla el Contralor y qué hacemos en ese caso? Yo creo que en primer lugar el Congreso tiene toda la facultad para llamarlo, investigarlo, pero yo quisiera soltar un ejemplo de Brasil. Por ejemplo, el presidente Lula, la presidenta Rousseff, ahorita están investigados. El emporio de poder más grande de Brasil, Odebrecht, sus dueños están presos. Entonces, ese es un ejemplo. Ahí te hago una pregunta, Jorge. Sí. Pero también va a ser citado al Congreso de la República Pedro Pablo Kuczynski por el tema del lavallato. Sí, ningún tema, ningún problema, porque lo están citando por el tema de la interoceánica, ¿no es cierto? Y el rol como primer ministro fue que la obra se haga. Y la interoceánica beneficia a todo el Perú. Lo malo es que cuando hay amarres, cuando hay corrupción y cuando hay coimas en la misma ejecución o en la modificación del contrato, ¿no? Manuel. Lo que pasa es que los órganos encargados están debilitados y corroídos institucionalmente. Un órgano es la Contraloría. La Contraloría no existe. Lo que hay es un órgano que hace como Contraloría. La Contraloría era Kucianovich hace muchos años, o sea, con personal especializado, dedicado, con recursos en todo el país. Manuel, Ahora la Contraloría es básicamente una contratación de personal privado para encargarle determinadas labores. Entonces, y otros dependen de quien le está pagando el dinero a nivel subnacional. Entonces, esa Contraloría no tiene capacidad de Manuel, funcionar. yo tengo una preocupación. Gran parte de la clase política está siendo convocada al Parlamento para ser investigada por el tema del lavallato porque estalló en Brasil y no por acá. Tenemos el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo percibes esto? Como parte de esa confusión en los sistemas de control. Porque convocan a la gente y le dicen a la Contraloría un informe. Y la Contraloría no tiene informe o repite cosas de allá. O convocan por razones más bien políticas para tratar de averiguar. Pero si aquí tenemos la paradoja que casi parece una novela de García Márquez. En el Ministerio Público, en el Poder Judicial, la empresa que se cargaba de la limpieza era la empresa General Oropesa. O sea, la que limpiaba el Ministerio Público estaba encargada justamente del narcotráfico. Manuel, si eso es Jorge ha mencionado la transoceánica, ¿no? Y se habla de las cantidades que se ha invertido, pero ahora muchos dicen que no justificó la inversión que se hizo. Y entonces
precisamente esos son los cuestionamientos que se hacen. Eso tiene que investigarse seriamente y profundamente. Creo que el Congreso tiene que tener unas comisiones más estables y permanentes. A mí me parece que ha habido algunas comisiones, la que presidió Javier Díaz-Canseco, respecto al... ¿Pero qué ves políticamente un candidato convocado al Congreso para ser investigado? ¿Uno o varios? Deben ir, políticamente deben ir, pero el problema está que tenga que haber un sistema del Congreso que no sea donde van, preguntan y después quedan en el aire, sino que se investigue profundamente. Varias cosas. Acá los amigos están concentrando el espacio un poco. La Contraloría tiene dificultades para ser controlada porque es un órgano constitucionalmente autónomo. Es parte del diseño constitucional. ¿Quién controla al presidente del Tribunal Constitucional? ¿Quién controla al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? A ese nivel de autonomía es complejo. Por supuesto está el Congreso, pero es complejo. Lo que tenemos que hacer es diseñar buenos mecanismos de selección de esas grandes responsabilidades. Creo que todo se debe investigar. Creo que la posibilidad de que pasen tantos investigados por el Congreso de la República implica que se necesita renovación, cambio y que se está perdiendo una legitimidad democrática e institucional. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida para los tres candidatos al Congreso y es sobre materia de derechos humanos, que hasta el momento está bien, muy interesante el debate de los tres panelistas, pero hasta el momento no han tocado el tema sobre derechos humanos, que es una cosa muy importante y clave en el país. Específicamente, ¿qué quiere saber sobre derechos humanos? Sobre derechos humanos, ¿cuál es la propuesta de los tres panelistas en caso de llegar al Congreso y específicamente al congresista en actividad Manuel Tamer? Quisiera saber cuál sería su iniciativa. Bueno, hubiéramos querido saber porque el tema de derechos humanos es un tema muy amplio. Aló, buenas noches, le escuchamos, adelante. Buenas noches, del puerto de Hilo. ¿Cuánto quisiéramos que exista en el Congreso 10 Manuel Tamer para cambiar lo que significa cuidar los recursos de todo nuestro país? Felicitaciones, don Manuel. Bueno, buenas noches, adelante, le escuchamos brevemente con su participación. Aló, buenas noches. Vamos a recibir el tema, bueno, nos han planteado el tema de derechos humanos. ¿Qué temas pendientes hay? Hay que intentar reconciliar al país, hay que reparar todo lo que se pueda reparar, ¿no? Pero hay que empezar a mirar hacia adelante. Todos los gobiernos que han pasado por el país tienen responsabilidad, déjame terminar por favor, tienen responsabilidad en la violencia subversiva que ha habido y en las crisis institucionales y de la historia republicana. Nadie se salva, todos somos un poco responsables, es momento de unirnos e ir hacia adelante, tenemos que reconciliarnos. Respeto a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aún si hubiera tenido errores técnicos. Manuel. Caso de Mariela Barreto, impunidad. Otros casos similares de gente de la policía que dio información de actividades terroristas que estaban pasando dentro de la policía, impunidad. Hay un problema preocupante en temas de derechos humanos y hay un ojo cada vez más selectivo en la política de derechos humanos. Se requiere enfrentar los problemas reales de conjunto. Creo que esa es una necesidad urgente donde el Congreso tiene que tomar medidas para garantizar que todos tengan el mismo rasero en el control de los derechos humanos. La importancia de la tolerancia y la concertación, no más barrios altos ni la cantuta, ¿no? Que eso daña la moral del país. Y yo quisiera también mencionar de que hay una violencia estructural que viene del Estado. Cuando un poblador de Villa María El Triunfo, en San Juan del Urigancho, no tiene agua, no tiene transporte, no tiene oportunidades, su vivienda es una estera, allá hay una violencia estructural del Estado que es ir contra los derechos humanos a una vida digna. ¿No? Vamos a temas que nos hemos puesto en agenda. Correcto. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de llegar a ser, firmaría, aprobaría en el tema del TPP, el Trans-Pacific Partnership. Mira, hay que analizarlo porque el tema, sobre todo de las medicinas y lo farmacéutico, es un tema central por el segundo uso. O sea, tú te vas ahorita al Seguro Social y no hay medicamentos, y medicamentos sumamente caros. Entonces, primero hay que ver el presupuesto y las necesidades de la población. Pedro Pablo, ¿qué ha dicho? Pero Pablo ha dicho que hay que analizar el tema y evidentemente, que cabe duda y que básicamente el tema de los medicamentos, que es un tema central. Hemos estado en San Juan del Urigancho, en el único hospital que hay, la gente está tirada en el pasillo, no hay medicamentos. Bien breves las participaciones, Manuel, por favor. Sí, sobre el TPP, ese es un instrumento geopolítico de Estados Unidos para defender su mercado frente a la multipolaridad. Y el Perú cometería un grave error si cede sus condiciones productivas y de mercado a esa hegemonía, como si fuéramos una colonia. Pero además, ¿Pero debo todo señalar, gana-pierde? no es todo gana-pierde. Además,
Nosotros tenemos que tener posibilidades de la conexión con todos los procesos de mercado que hay, con integración latinoamericana y con todos los mercados del mundo. No tenemos por qué cerrarnos Con a una India, cosa con China. a una cosa Eso tan sí, restrictiva como eso es el TPP. Pero se excede al 40% de la economía mundial, ¿no? Y además hay 2 años, si no me equivoco, Manuel, tú que eres congresista, me podrás corregir si me equivoco, hay 2 años para la firma, no tiene por qué discutirse ahora ni aprobarse ahora en el Congreso, entiendo pero yo. sentando posición, digo. Una vez que esté aprobado, Ajá. tú no sabes lo que es aprobado. Todo se pone en evidencia, ni siquiera se comunica o se informa. Es una cerrazón absoluta para que Perú no puede hacer nada. Para que el tratado proceda, ¿no lo tiene que aprobar el Congreso? Sí, lo tiene que ¿Cuánto aprobar el tiempo de Congreso. plazo tiene? Ahora lo quieren presentar. No, pero quieren ¿cuánto sacarlo tiempo? ahora. Bueno, se podría decir que no. Mi postura es, ¿a qué voy? Que lo discute el Que próximo se discute Congreso. en el próximo Congreso y que se mire, y ahí voy a la relativización de ideologizarse. La globalización permite crecimiento de mercado, desarrollo, crecimiento material, pero depreda. Carlos si Andrés, se puede tengo una compensar, se pregunta para ti compensa. sobre el Si tema. no, El señor Barnechea ha dicho que no hay problema con el TPP, que él lo va a dar para adelante. siempre y cuando hayan posibles compensaciones. Si no hay posibles compensaciones, es de sentido común que no se puede firmar una Él no ha cosa de dicho ese eso. tipo. Él ha dicho que va con el TPP. Con compensaciones. Él ha dicho que va con el TPP con compensaciones No hay para... compensación Pero no hay posible. manera, ¿Por porque qué el no hay TPP viene faldo compensaciones cerrado. posibles? No No, tiene compensación, no está se- cerrado. ¿Cerrado en qué sentido? Tú apruebas el TPP y entras a un mercado cerrado en el cual inclusive tu soberanía está cedida, porque Esa es cualquier una juicio va a pasar. caricaturización No es del una caricaturización, está en las asunto. leyes, No, está planteado. no. Hay maneras... Cualquier atingencia tiene que existe- ir a los procesos judiciales establecidos por Existe ellos. la interpretación, se dijo lo mismo al TLC, existe la interpretación de la norma y mis estudios de relaciones internacionales en todo caso me dicen que incluso en la firma de acuerdos internacionales el Estado tiene un espacio para la acción. Es que esto es nuevo, esto es una cesión de soberanía, por eso es que varios países dicen, un Hay momento, que aquí, ya- discutirlo. aquí nos están quitando las posibilidades de decidir sobre Hay que los Jorge, discutirlo, tenemos pero un yo problema creo con que el se TPP y te lo planteo. ¿Podemos firmar un tratado que no sabemos cuál es el contenido? Se ha De negociado ese ninguna que tiene manera, durante de 7 ninguna años. manera. A mí me sorprende que Manuel, con la experiencia que tiene, y lo reconozco como una persona muy estudiosa, pueda decir eso, ¿no? Cualquier convenio que vaya contra la soberanía, que sea cerrado, que no sepas el contenido, o sea, ni yo firmo una carta que no sé qué dice adentro, tendría que estar loco. Él como Pero el congresista Parlamento lo quiere aprobar no puede ahora. hacer eso. De hecho, ha pasado la comisión ya permanente y quieren No, aprobarlo en pero, su proceso pero electoral. tiene que abrirse los papeles, leerlos Claro. y ver si afecta o no la soberanía, si es cerrado, si no puedes... Pero hay posibilidades de negociarlo, ¿no? Hay posibilidades de entonces, cambiarlo, ¿no? ¿Lo apruebas o lo rechazas? No, entonces por ahí, eso. pues, No para hay- eso ahí no hay punto medio. estás tú de congresista para pararte y decir cómo Ese es- va a por afectar eso- la soberanía, cómo por eso no digo. vamos a poder negociar con China ni con India, cómo no vamos a Ese poder es el- traer medicamentos. Totalmente ¿no? de acuerdo, por eso mismo no puede Ah, aprobarse. mira, ahora sí me apoya. Ok, buenas noches, tenemos llamada del público. Aló, buenas noches. ser. Tenemos la participación muy breve, por favor. Adelante, le escuchamos. Bueno, si usted pregunta directa al congresista, perdóname, al camarada Manuel Dagmer, ¿cómo se siente participar de estas elecciones sabiendo en este estado corrupto de pájaros de alto vuelo, de lobistas que concursan, hijas de herederos de corruptos, de asesinos que están presos? ¿Cómo se siente participar de este tipo de elecciones y si es que tiene esperanza que podremos cambiar algo de este estado corrupto que tenemos actualmente? Buenas noches, adelante, le escuchamos brevemente. Hola, ¿cómo Sí. está? Buenas noches. Mi pregunta específicamente para los tres, pero para el actual congresista Dahmer. Señor Dahmer, ¿qué opina usted sobre la escolaridad para señores que tienen más de 70 años? ¿No le parece que es un absurdo que mientras reciban los empleados públicos por escolaridad una miseria, ustedes tengan que recibir mucho y no tienen ni siquiera hijos en el colegio ni en la universidad porque son personas ya mayores? Y también me gustaría que tocaran el tema de los hospitales. Ya no hay creación de hospitales. Estamos con una ciudadanía anciana y ¿dónde nos vamos a atender? Yo tengo 60 años, no hay un hospital geriátrico porque los psiquiatras son los especialistas. Muchas gracias, muchas gracias. Manuel. Son tres temas distintos. Primero, sobre el tema de la democracia en el Perú. Yo creo que hay una democracia construida por los peruanos, le hemos ganado en la lucha contra dictaduras, le hemos ganado por el pueblo y por lo tanto hay que participar en la lucha democrática. Okay. Hay conflictos y contradicciones, eso es parte de la lucha Escolaridad. democrática. Sobre la escolaridad, no entendí bien la pregunta si se refiere a escolaridad por parte de los A ver, lo diré. congresistas. El o congresista escolaridad de los recibe partidos. una De los congresistas. fuerte cantidad Hijos por el de tema de colegio, escolaridad y no Ya, tienes hijos. Y no tienes hijos, eso, ciertamente los que no tienen hijos no tienen que recibir escolaridad, eso es evidente.
Ahora, que yo no recibo escolaridad, no sé si otros congresistas recibirán escolaridad, eso no lo conozco como detalle. Voy a averiguarlo ya que lo ha señalado, pero primera vez que lo escucho que se diga que los congresistas recibimos escolaridad. Hasta donde yo sé, yo al menos no recibo. Y sobre el tercer tema, que era el tema de... Brevemente, por favor, Jorge. Sí, yo en ese sentido coincido con Manuel, ¿no? Hay confrontaciones, hay divergencias, pero la democracia es el mejor sistema político. El tema de los tenemos. hospitales, llamamos Sí, mira, en realidad el tema de los hospitales, quizás la infraestructura, decir el fierro, el cemento está ahí. Lo que falta es implementarlo, de medicinas, de instrumentos. Por ejemplo, el Hospital del Niño que está en Javier Prado está, creo, completamente terminado como infraestructura, pero no tiene médicos ni tiene equipamiento. Entonces, ¿cuánto es su capacidad operativa? No creo que llegue al 5%. Entonces, esos son elefantes blancos terribles cuando necesita tanto la población. ¿La salud tiene que ser entregada a manos de privadas en estas asociaciones público-privadas? Mira, yo creo que nosotros planteamos que tanto el SIS, el Seguro Social y el Ministerio de Salud se integre con una tarjeta para que el ciudadano pueda atenderse en cualquiera de toda la red nacional. ¿Debe entregarse al privado? No, tiene que mantenerse dentro del Estado y por supuesto propiciar la asociación público-privada. Por supuesto, hay 35.000 millones de soles dependientes en infraestructura en salud. El Estado no tiene ese dinero, salvo que se quiera gastar la cuarta parte del presupuesto. Si en algunas ocasiones puede haber inversión pública-privada, si se regula bien, puede haber sin ningún problema, ¿no? Quiero volver al tema de la corrupción. Pero antes de eso, sobre el tema, yo conozco el caso del hospital de Coyique. Es un hospital muy importante, el hospital de Lima Norte, que está ahí parado porque es un terreno central en un eje del desarrollo de Lima Norte. Quieren utilizarlo para temas inmobiliarios y de comercio. Por eso está parado, no hay el proyecto. Hemos conversado con la gente del ministerio y con la población. Va a haber un proyecto, y ese proyecto lo quieren plantear en la fórmula de APP, pero ya hay varios hospitales desarrollados por APP en los cuales las poblaciones circundantes tienen que ir a otros distritos porque no tienen el seguro para entrar a los hospitales. Entonces, en el caso de Coyique se ha dicho, si quiere venir la inversión privada complementaria, primero que sea la pública y que sea además especialmente para Lima Norte. Y ese es el tema. Porque, digamos, si ya está la inversión ahí, hay que desarrollarla. Inversión, Jorge, es nueva inyección de capital para hacer otros hospitales, pero los que ya existen tienen que ser potenciados por Jorge, el Estado. a mí me preocupa lo que tú dices porque hay como cierta incongruencia en lo que tú dices y lo que dice tu candidato, porque la tendencia que él tiene es apoyar a la construcción de las APPs, de estas asociaciones públicas-privadas, para darle infraestructura del Estado al privado para que la administre y darle presupuestos. Y tú dices que no, entonces hay como una incongruencia en lo que dices tú, pero digamos, lo que dice el Juan candidato. José, eso no dice el candidato. El candidato dice bienvenida a las asociaciones públicas-privadas y la nueva inyección de capitales. Pero la pregunta es, esta actual infraestructura y los médicos nos pueden dar la razón en ese sentido. Existen hospitales en todo el Perú, pero hay que habilitarlos, reformarlos y meterles médicos. Pero ahí estamos de acuerdo. No, entonces, lo que no sabemos es si lo van a dar al privado o no. No, la infraestructura médica del país en manos del Estado para servir a la población. Tenemos llamado hay tres grandes pendientes en salud. Infraestructura, gerencia pública y el 25% de peruanos que no están asegurados en algún tipo de seguro de salud. Ok. Aló, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Brevemente, le escuchamos. Buenas noches, sí. Quisiera referirme a un tema importante que ha sido planteado por Alfredo Barnechea, que es la cuestión del gas. Para graficar el asunto, quisiera referirme a lo que el Perú ha recibido por todo concepto, por cuestión de regalías, el año pasado, que han sido 53 millones de dólares. Este monto total significa que el gas, según el contrato vigente, se ha vendido a 0,56 centavos de dólar por millón de BTU. Sí, adelante, le escuchamos. Se fue la llamada, bueno, es interesante. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, sobre todo saludar y felicitar a los tres panelistas, de manera muy especial al señor Treyes, que representa un gran partido honesto, transparente y con un ideal totalmente claro. Adelante, siempre adelante. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias. Bueno, a ver, el tema del gas. Olga, ¿me permites una explicación? Yo no sé si aquí se puede poner esto en la pantalla. Estos son los tres grandes mercados de gas. Por eso se dice que tienen marcadores distintos. El mercado mexicano, 2 a 4 dólares. El mercado europeo, 10 dólares. Y el mercado asiático, 14 dólares. ¿Qué significa eso? Que el Perú ha ganado en el CIADI, que se tiene que pagar la regalía según el destino final. Por favor, voltee lo que tiene ahí porque lo estamos dando al revés. Lo estamos dando al revés. La cabeza. Okay.
Entonces, 10 segundos, por favor. El Perú tiene que consolidar el CIADI para que se pague la regalía según el marcador final y tiene que modificar esa norma que puso Kuczynski, que se paga un céntimo. Pero no puede hacer una canasta de precios mix y dárselo a la Shell. Eso es lo que está a punto de ocurrir. El tiempo de la televisión es tirano. Tema de seguridad ciudadana, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a hacerlo primero, mencionar a Manuel de que lo que Pedro Pablo ha hecho siempre es generar inversión y dar oportunidades a los peruanos. Nosotros no somos los conceptos y del principio que hay que desechar la inversión extranjera y nacional y que todo tiene que ser estatal. Ahora, en el tema de la seguridad ciudadana, nosotros estamos implementando barrios seguros. Es decir, tenemos 123.000 policías y 25.000 serenazgos. Sacarlos a la calle, es decir, esos 150.000 fuerza de seguridad que esté cuidando a la gente en las labores administrativas, los licenciados con los estudiantes de... ¿Militares sí o no a la calle? No, militares no a la calle. Y te digo una cosa, hoy día tenemos un militar de presidente y la inseguridad ha subido al máximo. Las experiencias en Colombia, en Centroamérica con militares, ha sido deplorable. Carlos Andrés. Reforma de la policía es indispensable, es un proceso que hay que hacerlo con mucha decisión y con mucho liderazgo. Liderazgo municipal, efectivamente, lo que dice Jorge es sabio, ¿sí? La inseguridad se gana en la calle, entonces se le tiene que dar poder a los gobiernos locales y tenemos que alertarlos a las comisarías. Es un sinfín de temas en seguridad. Manuel. Yo creo que es indispensable que haya una alianza entre los municipios reformados, afianzados como órganos de expresión vecinal, las sociedades locales organizadas, activas, en temas de seguridad ciudadana y una modificación en la policía para que tenga policía especializada. Pero todo eso sin modificar el espacio público y el manejo de la vivienda quedaría en nada. Hay que darle agua y vivienda a la Vamos a ver población. qué opinan nuestros televidentes o qué quieren preguntar. Buenas noches, adelante, le escuchamos brevemente, por favor. Buenas noches. Es con relación al tema de la educación. Para mí es un tema bastante lacerante e increíble que ocurre en nuestra sociedad, donde a los alumnos que son de las familias más ricas del Perú, el gobierno, a través de la exoneración del IGB, les subvenciona hasta $400 mensuales por alumno en educación, cuando existen alumnos en las... Ok, el tema de educación, dice, ¿qué se puede hacer? ¿Se invierte de manera adecuada, no, en los estudiantes? No, bueno, por favor, 30 segundos. Tenemos que solamente el 2.9 del PBI se invierte, en educación hay que llevarlo al 6%, tenemos el plan de lonchera escolar para los niños y no solamente vaso de leche, sino desayuno para nuestros hijos que van al colegio. Manuel. Hay que hacer una inmensa reforma educativa dando prioridad efectiva, con presupuesto, con los maestros bien pagados y con los alumnos que tengan educación gratuita y de calidad. Carlos Andrés. Efectivamente tenemos los maestros peores pagados de la región, hay que ir sostenidamente hacia el 6% del presupuesto y hay que mirar la sabiduría de la antigüedad del Perú como doctrina. Hay mucho que enseñar en la sabiduría del campo, en la sabiduría rural. Jorge, 5 segundos a tu público, por favor. Bueno. 5 segundos. Me dirijo a ustedes para pedirle el voto hacia Pedro Pablo como la persona que tiene la experiencia y la juventud y las ideas. Yo voy con el 6 por Peruanos por el Cambio para barrios seguros, para la vivienda y agua potable y desagües para todo Lima. Manuel, 5 segundos. Con Verónica Mendoza y la mayoría de las uniones populares estamos luchando por un Perú nuevo. Se necesitan cambios, ha terminado el ciclo neoliberal, hay que iniciar un nuevo ciclo de una república de ciudadanos. Carlos Andrés. Para eso vota por el Frente Amplio y yo voy con el número 2. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que unirnos e ir hacia adelante. Nosotros en Acción Popular compartimos una visión, los técnicos se alquilan. Ustedes tienen que confiar en los partidos decentes, históricos y en los partidos que se quieren reconciliar con el Perú más profundo. Confíen en nosotros. Adelante. Lo que la política nacional requiere son propuestas, no circos mediáticos. Y por eso aquí en Hable el Pueblo nos hemos ocupado de tener los candidatos para que nos den sus puntos de vista de manera plural y sobre todo la participación del público que asegura que esto sea democrático y participativo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches. Lucha con firmeza.